Buenas gente, espero que anden bien. Hoy vamos a estar armando el Focke-Wulf TA-152 de la marca Rebel en escala 1.72. Un kit algo controversial. Hay gente que dice que es el peor kit de la marca. Así que vamos a estar analizando varios detalles en este video. Para el que no lo conozca, el TA-152 es un interceptor que fabricó Alemania a finales de la Segunda Guerra Mundial. Necesitaban algo para defenderse de los bombarderos aliados que volaban a grandes alturas. Así que se diseñó este avión a partir del FW-190, por eso el parecido, pero van a ver que es distinto. Lo más notorio son las alas largas para maniobrar a grandes alturas. El proyecto prometía mucho y tenía chances de ser lo mejor de la Luftwaffe, pero terminó siendo un fracaso y se perdieron varios pilotos por problemas técnicos. Básicamente el motor fallaba, el avión dejaba de responder. Aquí pueden ver las calcos que vienen incluidas. Tenemos dos manuales, uno para el armado y otro para la pintura. Aquí entre las piezas van a ver que el cristal de la cabina vino suelto, pero se lo ve bien, no está rayado. Las piezas tienen una buena sensación, ¿no? Se sienten rígidas, resistentes. Incluye un piloto, eso me gusta, ya que no es algo que veamos seguido y me gustaría que la mayoría de los kits trajeran. No vemos mucho detalle en la superficie y eso es lo principal que se le critica a este kit. Tiene muy poco detalle y los pocos detalles que tiene están apenas dibujados en la superficie, entonces una capa de pintura ahí desaparecen por completo. Ahora cuando lo pintemos, bueno, van a poder ver esto que les digo un poco mejor. Fuera de eso, las piezas, para hacer una matriz que es muy vieja y se ha reutilizado mucho, está en muy buen estado, no hay degradación, no hay exceso de plástico. Las referencias que utilicé para la pintura, en algunas se veía un tono verde más intenso, que es el que decidí utilizar. Vi manchas que continuaban a los lados, en otras no estaban muy presentes. Decidí hacerlo sin las manchas, me gustó más cómo se veía así. Estas son las pinturas que utilicé. Empecé pintando el interior de las piezas, la cabina. El armado es simple, diría que hasta incluso es un buen kit para un iniciante. Podemos ver, por ejemplo, que falta muchos detalles que se ven en el mismo arte de la caja. Por suerte todo encaja y coincide bien. Y eso sí, la hélice está al revés. Para arreglar esto van a tener que perforar del otro lado y ahí se arregla, la colocan del otro lado. No es muy notorio, pero por las dudas aviso. Medio raro también cómo viene el tren de aterrizaje. Son como dos piezas fusionadas. Y bueno, ahora vamos a empezar a aplicar color verde. El piloto se ve bien, así quedó con la pintura. Y la parte de la hélice les recomiendo no pegarla hasta el final para que les sea más cómodo pintar. Aplicamos el marrón para completar el camuflaje y colocamos las calcos al agua. Son de buena calidad, así que no van a tener problemas. Van a notar en el manual que muchos de los relieves que se usan de guía para las calcos son inexistentes o están mal proporcionados. Aquí parece que entre la cola del avión y un círculo en relieve tenemos espacio de sobra para la calco, pero no es así. La calco apenas entra y tapa parte del círculo. Las proporciones en el manual están todas incorrectas. No les va a servir mucho de guía. Ya tenemos colocadas todas las calcos. Van a ver que esta franja no llega a cerrarse, queda un pequeño gap. No es tan grave. Hay unas líneas que se colocan siguiendo un relieve, pero como no se lo ve, tuve que colocar a ojo. Van a notar mucho esto cuando las vayan colocando. Hay muchos detalles que no están o están de forma incorrecta en el manual. Luego de una base de laca al agua llegamos al resultado final. Creo que donde más notoria es la falta de detalles es aquí encima del motor. Ahora hagamos unas comparaciones de tamaño. Aquí está el Heinkel 112 de Modelex. Aquí está el Arado 96 de Modelex, un avión que se usaba para el entrenamiento de los pilotos. Aquí lo tenemos al lado del Corsair de Academy y al lado del Ju-87 del video anterior. Ahora, muchos de ustedes van a estar pensando, me parece que este kit no lo vale, quizás sí es el peor de Rebel y es una cagada, pero hay que tener en cuenta algo, y es que este es el kit más barato que ofrece Rebel. Si nos fijamos en la tienda, los demás kits de esta escala y de este tamaño están en 10 euros, mientras que el TA-152 está a 6, mucho más barato.
Esto lo van a poder ver en donde vivan. Siempre va a ser más barato que otros kits que sean de esta misma marca, de este mismo tamaño. Tengan cuidado con ciertos vivos como estos de Amazon, por ejemplo, que lo venden al mismo precio que todos los demás. Así que bueno, para cerrar ya el video, en lo personal no creo que sea el peor kit de Rebel, pero sí es cierto que no es muy detallado. Creo que lo salva es su precio. Yo lo conseguí muy barato, entonces puedo perdonarle la falta de detalles. Si lo quieren sumar a su colección, estén atentos al precio, de no pagarlo el mismo valor que los demás. Por mi lado me gustó, es un avión que históricamente me llama la atención. Me parece una buena adición a la colección de aviones alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Tiene buen tamaño también eso, 20 centímetros de ancho de las alas. Y no hay tantas marcas que ofrezcan este modelo. También disfruté armándolo, pero bueno, solo les diría que lo compren si son de coleccionar aviones alemanes y les gusta tener muchas variantes. Y si lo consiguen a un buen precio, obviamente. Espero que este video los haya ayudado y un saludo.